Hola, en el video del día de hoy les voy a mostrar estos nuevos modelos que ha lanzado OpenAI, los cuales son el O3 y el O4 Mini. El 16 de abril, hace tan solo unos días, OpenAI ha lanzado estos modelos, los cuales ya podemos probar desde ChatGPT. Ahorita más adelante voy a probarlos para que vean cómo funcionan. Pero explicándoles a grandes rasgos lo que hacen estos modelos. Primero, son razonadores. Al igual que el O1, el O3 Preview, estos modelos razonan, o sea, les pasan un prompt, lo que hace es pensar primero un paso a paso de lo que quiere el usuario para poder obtener mejores respuestas. Sin embargo, lo que trae un plus a estos nuevos modelos es que ahora pueden utilizar herramientas dentro de ChatGPT. ¿Cuáles son estas herramientas? Pueden buscar, pueden hacer uso de búsqueda profunda, pueden compilar código, pueden analizar imágenes, pueden generar imágenes, se les pueden cargar archivos, entre otras cosas. Entonces aquí en este video muestro un poco de cómo funcionan estos nuevos modelos, la parte de pensar, razonar, después pueden investigar información si es necesario. Aquí, como podemos ver, está buscando en la web. En base a eso está analizando lo que obtuvo. Miren, aquí compiló un código de Python, está generando gráficos con el fin de poder resolver la consulta que tenga el usuario. Entonces, si bajamos aquí, nos podemos dar cuenta que estos son los modelos más inteligentes hasta el momento que ha lanzado OpenAI. Entonces, como dicen aquí, puede buscar en la web, analizar archivos y otros datos con Python, razonar profundamente, entre otras cosas. Entonces, vamos a bajar aquí y podemos ver un poco los benchmarks de estos modelos en acción. Entonces, aquí están comparando el O1, el O3 Mini y aquí están comparando los nuevos modelos que son el O3 y el O4 Mini. Entonces, como podemos ver, estos exámenes de aquí son de matemáticas, son olimpiadas de matemáticas que se hacen en Estados Unidos. Entonces aquí tenemos la información del 2024 y con preguntas del 2025. Entonces como podemos ver, están pasando, miren, de lo 1 que estaban 74, después pasó 87, ya están pasando a 91 y a 93 respectivamente el O3 y el O4 mini sin utilizar tools. Esto sin utilizar tools en esta parte. Acá también podemos ver en el 2025 obtienen buenos resultados, 88 y 92,7 respectivamente. Aquí en estos exámenes que hacen para medir en cuanto a programación, podemos ver que saltamos desde 2073 a un salto de casi 700 puntos, 2706 y 2719 con estos nuevos modelos. Aquí tenemos otros benchmarks. Estos son ya preguntas de ciencias que hacen a personas que han hecho doctorados, pueden ser biología, química, matemáticas, entre otras cosas. Vemos cómo estos modelos se posicionan a la cabeza, siendo un poco mejor el O3. También preguntas de humanidades, como vemos entonces aquí tenemos el O1, el O3 mini, y vemos que dan un salto gigantesco en cuanto a los resultados que obtienen. Sin embargo, no alcanzan a superar por el momento la herramienta de Deep Research. Aquí en multimodal entonces tenemos diferentes benchmarks en análisis de gráficos, de problemas matemáticos, de problemas de software, de programas de programación, entre otras cosas. Entonces vemos cómo siguen superando los modelos anteriores. En ciertos casos dan una mejora grandísima. Aquí también en caso de software de codificación y también están estimando aquí los costos que un modelo de estos podría generar a una empresa. Entonces pasamos de 20.500 o de 17.375 a 65.000, 56.000 dólares que puede generar uno de estos modelos. Aquí seguimos viendo benchmarks y vemos las mejoras significativas que tienen en cada uno de estas pruebas que se le hacen en diferentes exámenes. Entonces, como podemos ver, se dan diferentes benchmarks significativos. Aquí comparando todos los modelos, hay algunos, por decir en este caso, mantiene bastante igual, sin embargo en estos otros casos sí sube bastante. En la parte de matemáticas, de razonamiento, de programación, de humanidades, entre otras cosas. Entonces, es lo que pasa con estos modelos. Entonces, como había dicho antes, estos modelos permiten analizar imágenes, pero ya no lo hacen como analizando lo que hay en la imagen y ya, sino que son capaces de tomar decisiones en base a lo que se necesite hacer. Por decir, en este caso, le están diciendo, le pasan una fotografía que tomaron, donde se ven unos barcos y les dice, tome una fotografía antes, encuentra el nombre del barco más grande que puedes ver en la imagen. Entonces lo que hace este modelo razonador es, primero mira la fotografía, hace un zoom y empieza a escalar la imagen y ver desde cerca qué puede hacer para identificar el barco que le están pidiendo. También hace búsquedas en la web con el fin de proporcionar una respuesta adecuada.
Entonces aquí vemos un poco de algunas pruebas que hacen, por decir aquí en investigación matemática, hacen una comparación de este modelo, como era el razonamiento antes con el O1 y el O3. Entonces aquí nos dice, este ha razonado en unos 55 segundos. Vamos a ver este cuánto alcanzó a razonar en este caso. Ok, entonces en este caso está reduciendo un poco el tiempo. Por decir, aquí vemos diferentes prompts en cuanto a negocios. Aquí nos dan un prompt específico, vemos los resultados, entonces aquí simplemente vemos su cadena, lo que nos dio, algunos pequeños gráficos, mientras que aquí vemos gráficos más elaborados, vemos mejores observaciones, nos ubica mejor la información, entre otras cosas. Aquí también tenemos de ciencia y de deportes. Vemos la comparación del O1, de cómo pasa del O1 al O3 con diferentes prompts. Esos prompts los pueden buscar en la página de OpenAI para que los prueben si quieren. Acá también vemos esto es algo importante y es lo que tiene que ver con las imágenes. Vemos un razonamiento visual. Le pasan una imagen y es capaz de detectar todo. Y de pronto si no alcanza a ver algo, puede aplicar brillo, puede aplicar detección de bordes, puede aplicar lo que sea necesario con el fin de entender lo que pasa en la imagen. Por decir, en este caso estamos pasando de un razonamiento de 51 segundos a un razonamiento de 2 minutos 49 segundos en este caso. Porque miren lo que hace aquí. Empieza a acercar la imagen, hace unos zooms, hace recortes, toma una parte en específico, hace escalamientos, entre otras cosas, con el fin de poder obtener toda la información precisa de la imagen. Si seguimos bajando, podemos ver cómo hacen unas gráficas comparativas en cuanto al costo y al performance del modelo O3 mini y el O4 mini. Como podemos ver, el O4 mini tiene mejor rendimiento, miren, el O4 mini low, el medium y el high que el O3 mini. Y en cuanto a costo, se mantiene un poco más costoso que este modelo de acá. Aquí podemos ver esta comparativa en preguntas que hicieron en las Olimpiadas de Matemáticas del 2025 de los benchmarks que les había mostrado anteriormente. Entonces vemos como en rendimiento está superando, a excepción de este. Y en cuanto a costo, se mantiene un poco más costoso, incluso este alcanza a bajar un poco el precio. Sin embargo, si comparamos el O1 con el O3, miren esta diferencia. En cuanto al costo, se mantiene mucho más barato que el anterior, que el O1 se mantiene más barato y el rendimiento en la mayoría de casos lo supera, con excepción de el O3 Low. Pero miren, podemos ver en el O3 Medium que incluso supera al O1 High. Vemos esta diferencia en rendimiento y también acá podemos ver lo mismo. Y vemos que los costos cada vez, en este caso, se van haciendo más asequibles. Bueno, aquí habla un poco de la seguridad, el acceso y que sigue más adelante. Aquí hay un video en donde están probando diferentes casos de uso. Les recomiendo que si les interesa lo pueden ver. Está en el canal de OpenAI. Entonces, por decir aquí, más adelante, aquí le pasan un artículo que habían escrito hace unos años antes, le pasan unas imágenes y con esa información es capaz de razonar, mirar las imágenes e investigar, hacer una investigación profunda. Tienen diferentes casos de uso, por decir aquí hay, aquí compara con el E3, cómo genera gráficos y puede analizar imágenes, por decir aquí un problema matemático, cómo lo resuelve, pero no simplemente da una solución y ya, sino que da una solución optimizada. Si vemos un poco más aquí, aquí bueno, hacen la comparativa de los benchmark y hablan un poco de lo que viene con estos nuevos modelos. Entonces, para probar estos modelos, lo pueden hacer desde la versión Plus de ChatGPT, desde la que vale $20 al mes. Ya tienen acceso a estos modelos. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí el O3, el O4 mini y el O4 High. Entonces, vamos a empezar con el O3. Entonces, lo que voy a hacer primero es probar el tema del análisis de imágenes. Entonces, aquí le voy a pegar una imagen del juego de Encuentra a Waldo. Entonces, le vamos a decir encuentra a Waldo. Este que le pasé es uno, bueno, más o menos no es tan difícil. Ahorita le voy a pasar unos más complejos a ver cómo se desenvuelve. Entonces, bueno, estoy utilizando aquí en este caso el O3. Vemos que está pensando. Aquí mientras está pensando, va a mostrar las acciones que va a hacer por debajo. Entonces vemos que primero está haciendo un análisis de la imagen. Ya empezó a incorporar código, entonces subió esta imagen. Ahora lo que está haciendo es recortando la imagen, está haciendo zoom en espacios en específico con el fin de poder encontrar a Waldo.
Entonces aquí podemos ver un poco de su razonamiento y nos dice en dónde está Waldo. Miren, aquí parece que ya lo encontró y nos dice en dónde está. Lo encontré, Waldo está en la parte inferior derecha de la escena de la playa, de pie con su clásica camiseta rayas blancas y rojas y gorro con pompón. Entonces, como podemos ver, si hacemos zoom aquí a la imagen, está en esta parte. Nos indica cómo lo encontró. Aquí le pasé una imagen algo más compleja, más difícil porque es más grande, hay más personajes, entonces es más difícil encontrar a Waldo. Y vemos que hace su análisis nuevamente, hace los recortes, hace zoom donde sea necesario con el fin de encontrarlo y vemos aquí al final que logra encontrarlo. Entonces vemos que nos dice, busca la mesa cuadrada donde exhiben botas de varios colores y ahí es donde se encuentra Waldo. Entonces, como podemos ver, fue capaz de resolver este juego con estas dos imágenes. Otra de las pruebas que estuve haciendo con este modelo O3 es pasarle una imagen del popular juego llamado GeoGuessr, en donde nos colocan en una ubicación aleatoria y en base a eso tenemos que colocar en el mapa en donde nos encontramos. En este caso le pasé diferentes imágenes, por decir esta, en donde nos dice que estamos en el estadio del Manchester City. Esta, como vemos, no fue tan difícil, estuvo bastante fácil de hacer por el uniforme, por los colores que hay, por los hinchas, por la bandera. Sin embargo, aquí le pasé otra imagen un poco más compleja y vemos cómo empieza a analizar. Duró pensando 1 minuto 23 segundos. Entonces toma la imagen original, después empieza a hacer zooms en diferentes partes. Como podemos ver aquí, identificó que hay un letrero, obtiene la información del letrero y empieza a hablar, empieza a razonar en base a esa información que va obteniendo. Empieza a mirar diferentes elementos. Por decir, aquí había un carro, había un vehículo, mira la placa, de qué color es. Bueno, en este caso está borrosa, por lo que no puedo obtener mucha información, pero es similar a lo que hacían, lo que les mostraba antes del ejemplo de los barcos. Entonces es capaz de analizar en base a esta información, hacer los recortes necesarios, si necesita investigar algo en internet lo hace con el fin de dar con una respuesta acertada. En este caso nos dice, parece que es una zona industrial de Montreal, Quebec, en Canadá. Y es verdad, yo verifiqué la respuesta y era exactamente lo que decía ahí. Acá le pasamos también otra escena y también nos dice que esta escena se encuentra en Tailandia, nos dice en el área metropolitana de Bangkok, frente a la una estación de servicio PTT. Entonces, como podemos ver, este modelo ya no solo es capaz de razonar y por decir ver un escenario en particular, sino que puede aplicar y tomar decisiones basadas en lo que pida el usuario. Entonces, como aquí necesitamos identificar esto, empieza a hacer recortes, empieza a hacer zoom, empieza a hacer escalamientos. He visto en otros casos donde hace detección de bordes, empieza a aplicar transformaciones a la imagen con el fin de dar una respuesta acertada. Si vemos aquí en Twitter algunos ejemplos que le han dado algunos casos de uso con este nuevo modelo, por decir en este caso, están haciendo algo similar a lo que mostramos anteriormente, en donde una persona se había tomado una foto, se la pasa a este modelo O3 y le dice en dónde fue tomada esta foto. Entonces aquí vemos cómo hace su análisis, aquí le pasaron diferentes fotos. Miren, hay unas que las identifica mucho más rápido que otras. También si miramos aquí, le pasan una foto en donde hay un piano, acá hay una hoja y esa hoja tiene escrito algo. A simple vista eso no se alcanza a ver. Sin embargo, este modelo es capaz de detectar lo que se le está pidiendo, identifica que necesita hacer zoom en esta área de acá con el fin de poder ver lo que se encuentra escrito en esta libreta. Y bueno, esto era lo que les quería mostrar por el video del día de hoy. Como pudimos apreciar, estos nuevos modelos de OpenAI son bastante buenos y nos van acercando cada vez más a una AGI, a una inteligencia artificial general que sea capaz de resolver problemas cognitivos igual o incluso mejor que lo haría un ser humano. Recuerden que mi nombre es Sebastián Balbuena, fundador de Neptuno AI, y pueden ponerse en contacto conmigo en caso de que quieran empezar a utilizar inteligencia artificial en su negocio para automatizar algún proceso. Pueden agendar una consultoría totalmente gratis desde mi link de Calendly. Recuerden que dejo los links en la descripción.